pueblo va viviendo conforme a una tradición, va viviendo conforme a un Dios que se ha revelado y que ellos van transmitiendo de generación en generación. Viven conforme a una ley que el Padre le enseña al Hijo y celebran una alianza que guarda en la memoria, guarda en el pueblo esa relación que Dios ha establecido con su pueblo. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más al aula virtual de Evangelización Activa. En esta sesión, el Padre Ernesto María Caro nos ayudará a conocer cuáles son las fuentes de la revelación, así como una introducción al contenido del Antiguo Testamento. Conoceremos que además de la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición también forman parte de esta revelación, que Dios, por amor, ha hecho a su pueblo. La Iglesia es la designada para que esta revelación se enseñara tal como Dios quiere. Conocerás cuáles son las dos grandes partes en que está dividida la Biblia, qué diferencias existen entre las Biblias católicas y las protestantes, y por qué la Biblia de los Testigos de Jehová debe de ser rechazada. Acompáñanos en esta interesante sesión. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. En esta ocasión vamos a tratar en nuestro primer curso el tema de la Sagrada Escritura, el tema de la revelación. Quisiera hoy platicar con ustedes cómo fue que se desarrolló lo que hoy conocemos, no solamente como la Biblia, sino como la revelación que Dios ha querido hacer para todos nosotros. Primero quisiera iniciar diciendo que tenemos un Dios que no ha querido vivir en la soledad. Dios ha querido participar con nosotros su experiencia de amor. Se ha querido comunicar. Y bueno, pues esta comunicación de Dios a los hombres ha transcurrido toda la historia de la humanidad. En el principio, cuando Dios empieza a revelarse, el hombre se siente atraído hacia Él. Quisiera conocerlo más, quisiera tener relación con Él. Sin embargo, pues Dios, que conoce al hombre perfectamente, sabe que todavía no está preparado para tener otro tipo de revelación. Así que el hombre se empieza a comunicar con Dios con lo que nosotros llamamos las cosmogonías. Y entonces el hombre empieza a entender que Dios está enojado porque hay relámpagos, o que Dios pues ha bendecido la tierra a través de la lluvia. Y así, a través de todas estas experiencias, los rayos, las nubes, las lluvias, las tormentas, todo esto va siendo para el hombre una forma de comunicarse con Dios, una forma realmente pues arcaica, una forma incipiente en la cual Dios empieza a comunicarse con todos nosotros. Con el paso del tiempo, Dios empieza a tener una relación cercana con el hombre. No solamente a través de todas estas formas, sino que ahora empieza a comunicarse con él.
Quizás la primera forma de revelación la encontraríamos en el libro del Génesis. Ahí, por primera vez, Dios irrumpe en el ambiente del hombre cuando habla a Abraham y le invita a ser la cabeza de lo que sería más adelante el pueblo de Israel. A lo largo de la historia de Israel encontraremos estas teofanías, ya no solamente a través de las cosmogonías, de todos estos elementos cosmogónicos, en donde el hombre va tratando de descubrir esta presencia de Dios, sino que ahora Dios mismo entra ya en contacto con el hombre a través de las teofanías. Tendríamos esta teofanía, la teofanía de Moisés con Dios, de los profetas, y así sucesivamente iríamos encontrando a lo largo de la historia estas participaciones de Dios, en donde Dios se va empezando a comunicar con cada uno de nosotros a través de estas manifestaciones personales. Finalmente nos dice la Sagrada Escritura que Dios se manifestó plena y completamente a través de su Hijo Jesucristo. Yo quisiera que abrieras hoy tu Biblia. Recuerda que habíamos comentado la necesidad de traer nuestras Biblias. Que abras tu Biblia en el libro de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 1, los primeros versículos. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Ahora se ha comunicado directamente a través de Jesucristo, su palabra. La palabra de Dios que se hace carne, y así tenemos esta manifestación plena de Dios. Dios que quiere revelarse, se revela plenamente a través de Jesucristo, su palabra. Y bueno, Dios en esta revelación no solamente se revela, como lo estamos diciendo, sino que se revela dentro de un pueblo, dentro de un contexto. Por eso cuando tratamos de entender la revelación al margen del pueblo de Dios, pues realmente esto nos resulta difícil, no es fácil que nosotros podamos entender la revelación al margen del pueblo. Y quisiera poner un ejemplo. Estoy seguro, o pienso que a lo mejor conoces el tema de las piñatas. Bueno, pues el tema de las piñatas es un tema que aparece en la Nueva España como una forma de educar a los pobladores de esta tierra de América. Cuando llegaron los primeros evangelizadores, fueron buscando algunos elementos plásticos que pudiera llevar a nuestros pobladores, a nuestros antiguos mexicanos, a entender este mensaje. Y uno de los elementos que utilizaron para explicar la Navidad, el nacimiento de Jesús, pues fue el tema de las posadas y el tema de las piñatas. En particular, el tema de las piñatas es un tema que está referido a una olla que se forra completamente de papel, y en esta olla se le ponen unos picos para que nos simule una estrella. Dentro de esta estrella, que tiene como base un jarro de barro, se llenaba con dulces, con frutas, en fin, con una serie de golosinas para premiar a aquel que finalmente pudiera romper esta olla. La historia era que esta olla pues representa al pecado, que siempre se nos presenta así vistoso como las estrellas. Podemos imaginar a nuestros antepasados viendo aquellos cielos llenos de estrellas, en donde una de estas estrellas pues era la piñata. Y bueno, la piñata representaría el pecado, que siempre se nos presenta vistoso, siempre se nos presenta como algo que nos atrae, que nos gusta. Pero pues había que destruir ese elemento nocivo para la vida, que era el pecado. Así que entonces la forma de hacerlo era con la gracia. Y la gracia estaba representada por un palo.
con este palo se golpeaba al pecado, la gracia que golpea al pecado y finalmente termina por destruirlo. Pero la cosa no era tan sencilla. Es fácil pegarle a un objeto cuando lo estoy viendo, pero el pecado no se nos aparece así, como tal, de tal forma que entonces las gentes iban vendadas, que representaba la fe. El hombre, con la fe en el corazón y con la gracia en la mano, iba a buscar reventar el pecado. Cuando finalmente lo lograban, pues entonces ese momento se rompía el jarro que contenía toda la fruta y todos los dulces, estos caían y todo mundo que estaba participando de este juego, pues tomaba las golosinas. Cuando nosotros vencemos el pecado, la gracia de Dios se derrama en nosotros. Interesante, ¿no crees? Pero, ¿quién sabe de las piñatas? Al margen de nuestro pueblo mexicano. Hoy nos encontramos, por ejemplo, piñatas con todo tipo de formas. Nadie hoy sabe acerca de estas catequesis sobre el pecado, la gracia, la fe. Hemos sacado del contexto completamente una catequesis. Fuera del pueblo de México, difícilmente podremos entender qué es y qué significa una piñata realmente. Por eso, cuando nosotros nos salimos del contexto, cuando nosotros nos salimos del pueblo de Dios, difícilmente podremos entender pues lo que es la revelación. Para poderlo entender, nosotros tenemos que entenderlo desde la formación del pueblo. Dios se va a revelar de una manera concreta a un pueblo. Va a ser la revelación que llamamos formal. Cuando nosotros tenemos nuestra Biblia, vamos a ver que los primeros capítulos del Génesis hasta el capítulo 11 nos representan solamente lo que llamamos la prehistoria. Aquí vamos a tener una serie de relatos, los cuales están incluidos el relato de la creación, el relato del diluvio, el relato de la Torre de Babel, que son relatos realmente ancestrales, milenarios, de los cuales pues nadie tuvo conocimiento. Es cierto que hemos recogido y los arqueólogos bíblicos hoy han recogido algunos elementos que vienen a comprobar muchas de las historias que aparecen ahí. Pero pues debemos de ser claros de que absolutamente nadie estuvo en el momento de la creación, más que Dios. De tal forma que pues las primeras hojas de nuestra Biblia es lo que llamamos la prehistoria, formada de una serie de elementos, de historias muy antiguas que el pueblo de Dios poco a poco fue llenando de teología, según el Espíritu Santo se fue desarrollando en el mismo pueblo de Dios. Podemos decir que la historia comienza entonces en el capítulo 12. En el capítulo 12 del Génesis, nosotros vamos a encontrar la salida de Abraham de su pueblo natal. Si nos acompañas en el Génesis, en el capítulo 12, vamos a encontrar la llamada que Dios hace a su siervo Abraham. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Así pues, se inicia el pueblo de Dios. La palabra de Dios, Dios a través de su palabra convoca al pueblo. Y se empieza a formar el pueblo de Dios en torno a esta palabra que Dios empieza a manifestar a través de Abraham. Con el correr del tiempo, Dios va a hacer ahora una alianza con este pueblo. Va a ser primeramente una alianza con Abraham, después la hará con Moisés, y así se irá consolidando el pueblo. Una alianza como un compromiso recíproco. Puedes encontrar la primera alianza en el capítulo 15, en los versos 12 y 13, que es la primera alianza que Dios hace con Abraham. Cuando atardecía, cayó Abraham en un sueño muy pesado, y un gran terror se apoderó de él.
el Señor le dijo: has de saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en un país extraño, en el que serán esclavos y se verán oprimidos durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo que los esclavice y al final saldrán de él con muchos bienes. Tú te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán muy anciano. A la cuarta generación tus descendientes regresarán, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Cuando anocheció, cayeron densas tinieblas, y entre los animales partidos pasó un fuego humeante y una antorcha encendida. Aquel día hizo el Señor una alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes le daré esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el Éufrates, el país de los quineos, quineseos, cadmeneos, hititas, perezeos, refaitas, amorreos, cananeos, burgueseos y jebuseos. Así Dios hace la primera alianza con el pueblo. Se compromete a darle una tierra. Esta alianza tendrá que ser también recíproca. Abraham se compromete a tenerlo como el único Dios. Esta alianza se va a ir desarrollando cada vez más. Ya en el libro del Éxodo, a la salida de Egipto, según la promesa que Dios había hecho en este texto que hemos escuchado de Génesis 15, vamos a encontrar cómo Dios hace ahora alianza con todo su pueblo. Puedes tú leerlo en el libro del Éxodo, todo el capítulo 24 del Éxodo, vamos a encontrar ahí este texto en donde Dios hace alianza con su pueblo. Pero no solamente basta hacer alianza, necesitaba también una ley. El pueblo de Dios sería un pueblo exclusivo. Yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú me llamarás y yo te responderé. Pero como toda alianza, pues requeriría de un pacto, requeriría de una ley, ciertos estatutos en donde si tú los cumples, pues entonces yo cumplo mi parte del pacto. Había que entonces promulgar una ley. Y el capítulo 24 del Éxodo nos narra esta primera ley, este primer pacto que Dios hace con Israel. En esta ley vamos a encontrar todo lo que nosotros hoy conocemos de la ley de Dios. Todo el libro del Éxodo, todo el libro de Levítico, todo el libro de Números está lleno de estos elementos, de estas normas que Dios le proponía a su pueblo para vivir en esta alianza que había hecho con él. Mientras el pueblo viviera la ley que se había hecho, Dios correspondería librándolo de sus enemigos y conduciéndolo a la tierra que emana leche y miel. De esta forma, ¿qué tenemos? Tenemos una palabra de Dios que reúne al pueblo, que lo convoca. En esta convocación, Dios hace una alianza con este pueblo. Es el pueblo de la alianza. Pero este pueblo de la alianza tiene que vivir de acuerdo a un código. Y este código es el que la ley va a enumerar para que nosotros podamos tener una clara visión de cómo se debe de vivir una relación con Dios. Por eso es importante que nosotros también conozcamos esta ley. Pero bueno, de esto tendremos ya más oportunidad de platicar a lo largo de nuestro curso. Tenemos que la formación del pueblo se realiza porque la palabra de Dios se comunica. Dios, como decía hace un momento, Dios se revela a su pueblo. Pero, ¿y esto se puso por escrito? Pues sí, efectivamente se fue poniendo por escrito, pero se fue poniendo por escrito a lo largo de muchísimos años. Se tiene hoy conocimiento que la ley, los escritos y toda la Santa Escritura del Antiguo Testamento se fue poniendo por escrito a partir probablemente del siglo IX o X
antes de Cristo. Antes de esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, tendríamos solamente la tradición, lo que se iba comunicando de boca en boca, el padre al hijo, a su hijo a su vez, y así sucesivamente. Si nosotros consideramos que Abraham saldría de Ur de Caldea aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, tendríamos que aproximadamente durante 10 siglos, desde el año 2000 antes de Cristo, la salida de Abraham de Ur de Caldea, hasta el establecimiento del reino en el siglo X antes de Cristo, todo lo que tendríamos ahí serían generalmente tradiciones. Tradiciones que se fueron pasando de una a otra generación, algunos textos por escrito, algunos como nos lo narra el libro del Génesis, las tablas de la ley, en fin, todo esto. Pero sin embargo, pues todo esto se va a haber llevado, como ves, cerca de 10 siglos en donde lo único que hubo fue solamente la tradición. Una tradición que se pasaba oralmente de unos a otros. Y claro que pues todos sabían que había que celebrar, que había una ley, que había un único Dios, pero esto lo sabían porque del Padre al Hijo se lo habían ido transmitiendo día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que se lograba hacer vida. Porque lo importante de la palabra de Dios, como lo estaremos viendo a lo largo de todo nuestro curso, pues es precisamente realizar lo que Dios nos pide. Vemos entonces que el proceso de la escritura va a ser una cosa tardía en el pueblo de Dios. Y además va a ser un proceso largo. Probablemente empezó a compilarse, empezó a redactarse lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento a partir del siglo IX o X antes de Cristo. Y el Antiguo Testamento no se terminará de escribir, sino algunos autores lo ponen 50 o 60 años después de Cristo. Todavía se estarán haciendo algunos ajustes, todavía se estarán recuperando algunos manuscritos. La escritura llevará 10 siglos escribirse. El Antiguo Testamento se fue escribiendo a lo largo de 10 siglos. Podemos ver entonces qué importante es la tradición dentro del pueblo de Dios. Este pueblo va viviendo conforme a una tradición, va viviendo conforme a un Dios que se ha revelado y que ellos van transmitiendo de generación en generación. Viven conforme a una ley que el Padre le enseña al Hijo y celebran una alianza que guarda en la memoria, guarda en el pueblo esa relación que Dios ha establecido con su pueblo. Como vimos, poco a poco se fue poniendo por escrito lo que hoy conocemos como la Sagrada Escritura. Pero existe la tradición. Esa tradición también se fue poniendo por escrito, pero no quedó consignada como parte de la revelación oficial de Dios. Tenemos algunos libros, te menciono solamente 2 de los libros que existen dentro de la tradición judía y que ellos consideran también parte de la revelación. Entre ellos está, por ejemplo, la Mishnah, que son una serie de reflexiones, una serie de elementos que ellos consideran como parte también de su vida, en donde está reflejada parte de esta alianza que ellos han hecho con Dios y también de esta forma de vivir que expresa la ley que ellos recibieron directamente de Dios. Tenemos también el libro, por ejemplo, de la Cábala, que es otro de los elementos que ellos tienen también como parte de la revelación. Tenemos entonces, por un lado, la revelación oficial, tenemos la Sagrada Escritura, pero también tenemos otros libros. En estos libros también está contenida esta tradición. Podemos ver entonces que no todo ha quedado por escrito. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento va a referirse a la misma situación. Dios va a convocar a su pueblo, pero a través ahora directamente de la palabra de Dios, que es Jesucristo, la palabra encarnada.
esta palabra va a convocar también al pueblo, al nuevo pueblo de Dios. Si tienes la Sagrada Escritura ahí a la mano, te invito para que busques en el Evangelio de Marcos y vayas al capítulo 3, los versículos del 13 al 14, en donde se inicia precisamente de una manera ya formal el pueblo de Dios. Dice el texto: subió después a la montaña, se está refiriendo a Jesús, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Vemos pues cómo el pueblo de Dios nace de la convocación de la palabra. Dios convoca ahora a su pueblo a través de Jesucristo, la palabra encarnada. Serán los 12 apóstoles los cimientos, las bases sobre las cuales se va a edificar ahora el nuevo pueblo de Dios. Y va a establecer también ahora una alianza que va a establecer a través de su sangre. Nuevamente va a ser un pacto con nosotros. Él estará con nosotros, dirá el Evangelio de Mateo al final, estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Es un Dios que quiere permanecer con nosotros. Es un Dios que quiere mostrarnos el camino a la tierra prometida. Ahora en Jesús, esta tierra ya no es la que emana leche y miel, sino donde viviremos eternamente con Él. Dios hace ahora una alianza, pero ahora ya no la hace con un cordero, como lo leímos en el pasaje del Génesis, sino que ahora el cordero inmolado, ahora el cordero que va a dar sentido a la nueva alianza, es el mismo Jesucristo, su misma palabra. Si tú en tu Biblia abres el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en los versos 26 y 27, vamos a encontrar la formulación de esta alianza. Dice el texto: durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias, lo dio a sus discípulos diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Dios establece un nuevo pacto, un pacto perfecto, hecho ahora en la sangre de Jesús. Un pueblo convocado, un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva relación con Dios, pero también nos va a dar una nueva ley. Una ley que viene a perfeccionar la ley anterior, que no la elimina, pero que la lleva a su plenitud. Ahí en tu Biblia, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, en el verso 12 vamos a encontrar la ley que Jesús viene a proponernos ahora a nosotros. La ley dice lo siguiente: se reduce a un solo mandamiento. Versículo 12. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Como ves, ¿es una nueva ley? No, es la misma ley, nada más que llevada a la perfección. Amar, sí, pero amar como Él nos amó. Y Él nos amó hasta dar la vida por nosotros. Tenemos ahora entonces el nuevo pueblo de Dios, convocado por la palabra de Dios, Jesucristo, la palabra encarnada. El mismo Jesús que constituye ahora una nueva alianza para formar una nueva relación con Dios. Y en esta nueva relación con Dios recibimos también una nueva ley. La ley de amarnos unos a otros como Él nos había amado. Una ley que abarca absolutamente todas las áreas de nuestra vida y de nuestra existencia. Han pasado 30 años. De ellos, 3 en los cuales Jesús predicó.
A lo largo de esos 3 años, convoca al pueblo, realiza con ellos una alianza y les enseña una nueva ley que él mismo ha vivido. No hay escritura, nadie ha escrito absolutamente nada. No tenemos conocimiento de que ninguno de los apóstoles en el tiempo en que Jesús vivía haya escrito algo. Los primeros escritos se remontan al año 51, es decir, casi 20 años después de que Jesús había muerto y resucitado. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses es el primer testimonio que tenemos de la Escritura. El primer escrito no es ni siquiera un evangelio. El primer escrito que tenemos es una carta que escribe San Pablo a la comunidad de Tesalónica, probablemente en el año 51. ¿Qué han pasado durante esos 20 años? Pues ha pasado exactamente lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento. Se fue comunicando la palabra de Dios de generación en generación, de boca en boca, a través de una tradición que se fue desarrollando y que contenía la palabra de Dios. El pueblo de Dios vivía esta nueva ley, la ley del amor, y celebraba la alianza en la Eucaristía. Todo esto se comunicaba de boca en boca. Un testimonio importante que tenemos es el testimonio que encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Se cree que San Pablo, en su primer viaje apostólico, visitó por primera vez Corinto, alrededor del año 50 posiblemente. Y él escribirá una serie de cartas que, según algunos especialistas, tendrían que datarse alrededor del año 56. Él ya había comunicado, había estado con ellos, los había evangelizado, y fíjense lo que les dice en este texto. Si ustedes se refieren al texto de la primera carta de Pablo a los Corintios, vamos a encontrar cómo él ha transmitido esta tradición que él ha recibido. Dice en el versículo 23, capítulo 11, primera carta de Pablo a los Corintios, dice: por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber, que Jesús el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió. Y bueno, pues ahí está la institución de la Eucaristía. Es algo que él recibió por tradición, porque él no estuvo en la última cena. Él la va a haber recibido ya de la comunidad cristiana. No la recibió leyendo ninguno de los evangelios, sino la recibió de la propia vida de la comunidad. Se fue escribiendo poco a poco también el Nuevo Testamento. El primer evangelio que vamos a tener será alrededor del año 50, que será el Evangelio de San Marcos. Vemos entonces cómo el proceso de la formación de la Sagrada Escritura, ahora en lo que toca al Nuevo Testamento, va a ser algo paulatino, igual que en el Antiguo Testamento, nada más que más breve. Mientras que en el Antiguo Testamento esto se llevó, como lo vimos, alrededor de 2000 años, solamente 1000 de tradición y otros 1000 en que se puso por escrito. En el Nuevo Testamento este proceso va a ser mucho más breve, alrededor de unos 80 años. Pero finalmente el mismo proceso, una serie de tradiciones, una serie de eventos, una serie de celebraciones que la comunidad va viviendo y que va comunicándose unos a otros. Se escribe entonces y se va poniendo por escrito las palabras de Jesús. No todas. Tenemos que una parte de esto se quedó en lo que llamamos la tradición. Junto con estos libros que nosotros tenemos, también encontramos otros libros, así como en el Antiguo Testamento. Yo te invitaría, porque son libros interesantes que vale la pena leer, que buscaras, por ejemplo, El Pastor de Hermas. El Pastor de Hermas fue un libro que se consideró durante mucho tiempo como un libro inspirado y tomó y formó parte de la Sagrada Escritura, pero después saldría fuera de ella y quedará solamente como un libro espiritual que contiene mucha parte de la tradición y que nosotros los católicos seguimos leyendo y seguimos teniendo como parte de lo que hemos recibido de la tradición apostólica.
Hay otro libro, por ejemplo, que se llama la Didaché, o Enseñanza de los 12 Apóstoles. Quizás sea uno de los libros más antiguos que tengamos. Algunos piensan que este librito pudo haber sido escrito alrededor del año 60 o quizás antes. En ella encontramos una gran cantidad de elementos que la primera comunidad vivía. Podemos encontrar muchos elementos que la primera comunidad vivía. Valdría la pena que te dieras la oportunidad de buscar este libro que se llama La Didaché, o la Enseñanza de los 12 Apóstoles. Hay un escrito también muy interesante que es la Carta a Diogneto, una carta apologética en donde podemos ver todas las costumbres, podemos ver lo que la comunidad pensaba acerca de los cristianos y los cristianos mismos acerca de ellos. ¿Ves cómo tenemos también esta tradición que se empieza a poner por escrito? Contribuyeron a ello grandemente lo que llamamos los santos padres: San Justino, San Policarpo, San Ignacio de Antioquía. Todos ellos escribieron diferentes libros en diferentes momentos, y a través de ellos nosotros vamos completando también la enseñanza que Jesús nos ha dejado en su escritura, en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Podemos así llegar al final de este primer capítulo, en donde nosotros podemos claramente hoy decir, muy bien, la revelación que Dios ha hecho está contenida en tres fuentes. Por un lado, la fuente de la Sagrada Escritura: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Primera Alianza, Segunda Alianza. Y vemos que el mismo Jesús lo valida. Podemos ver que Jesús lo valida. Quisiera que nos acompañaras y abrieras tu Biblia en el texto de Mateo, en el capítulo 5, en donde Jesús claramente nos dice que Él no ha venido para abolir la ley, es decir, no ha venido a quitar el Antiguo Testamento. La revelación que Dios nos ha hecho está contenida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el capítulo 5, en el verso 17 nos dice: no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Jesús da testimonio él mismo de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento forman parte de la revelación que llamamos escrita o formal, que nosotros conocemos como Biblia o Sagrada Escritura. Pero junto con eso tenemos también la tradición. Ya hemos escuchado este texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Pero yo quisiera que también abrieras tu Biblia en el Evangelio de San Juan. Al final del Evangelio de San Juan, la primera comunidad, por boca del apóstol, nos hace ver que Jesús dijo e hizo muchísimas cosas que no están contenidas en este Evangelio. Si tú te refieres, capítulo 21 del Evangelio de San Juan, en el verso 25, va a decir: Jesús hizo muchas otras cosas. Si se pusieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros. Es decir, hay muchísimas cosas que están en la tradición, pero que obviamente no se entienden al margen del pueblo de Dios, como las piñatas. Al margen de la comunidad mexicana, nosotros no entenderíamos absolutamente nada de lo que son las piñatas. De hecho, hemos perdido gran parte de esto porque la tradición ya no se ha continuado y hoy nuestras futuras generaciones, los niños, ya no saben qué es una piñata ni de dónde viene. Simplemente se divierten pegándole a un mono colgado en un alambre o en una cuerda, sin saber que esto fue parte esencial de la evangelización de nuestro pueblo. La tradición, pues, es sumamente importante. No está en el libro de la Sagrada Escritura, está en otros libros, pero ahí está contenida. Y la tercera fuente de la revelación es el magisterio de la iglesia, es decir, los obispos, los que recibieron de primera mano
esta información nos la han ido transmitiendo. Y Jesús en esto fue muy preciso. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 16, encontramos las siguientes palabras de Jesús. Quien los escucha a ustedes, se está refiriendo a los discípulos, se está refiriendo a los apóstoles. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Es decir, Jesús sabía que la tradición iba a permanecer en el pueblo. Y esa tradición habría de ponerse por escrito, pero tenía que ser con el conocimiento de quienes vivieron estas enseñanzas. Nuestros apóstoles, los que hoy tenemos como obispos, son los sucesores de esta generación. Y son los únicos que pueden validar que la traducción que estamos teniendo es válida, que la interpretación que estamos haciendo del texto es la adecuada. Sin esta ayuda, cualquiera puede entender cosas completamente extrañas y diferentes a lo que Dios ha querido revelarnos. Recordemos que Dios se revela de una forma misteriosa, que aunque sí nos ha dejado esto por escrito, muchas cosas nos las ha dejado en la tradición, pero el magisterio, aquellos que están encargados de enseñarnos, son los únicos que pueden validar que la interpretación que estamos haciendo es verdadera. San Agustín tiene una frase muy hermosa y muy importante, preguntándole por qué creía en la Biblia, por qué sabía que esta era la palabra de Dios y no cualquier otro libro. Decía, pues bueno, yo creo que esta es la revelación que Dios nos ha hecho porque la iglesia me lo dice. La iglesia me asegura que esta es la palabra revelada por Dios. Y esto nos hace entonces ver la importancia que tiene la palabra de Dios, pero correctamente interpretada por aquellos a quienes se les confió. Terminemos pues nuestra reunión de este día con estos elementos que hemos dicho. Hay un pueblo que se convoca a través de la palabra de Dios. Este pueblo que es convocado por la palabra de Dios recibe una ley a través de la cual Dios expresa la forma en que este pueblo debe de vivir. El pueblo se esmera, se esfuerza en vivir de acuerdo a esta ley, pero realiza también con ellos una alianza. Yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios. Y este pueblo se desarrolla, crece y va comunicándose todas estas maravillas, esta relación con Dios, esta forma de celebrar, que poco a poco, a lo largo de los años, se pondrá por escrito y que debe de ser correctamente interpretada y enseñada a través de aquellos que dentro del pueblo de Dios han sido elegidos por el mismo Señor para enseñar y para dirigir al pueblo de Dios. Que esto nos ayude entonces a ver la importancia de la revelación de Dios, y ya en nuestra próxima reunión hablaremos ahora sí más concretamente de la Sagrada Escritura, con la cual seguiremos adelante en nuestro curso. Que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe y que esta enseñanza sea para beneficio de tu alma y de tu vida. Estamos seguros que esta enseñanza ha sido de gran luz para tu vida. La tarea para esta sesión es la siguiente. La tarea para esta sesión consiste en contestar el siguiente cuestionario. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cómo se divide? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llaman los libros que los protestantes han excluido del canon de la Biblia? ¿Cuántos y cuáles son? ¿Por qué no podemos aceptar las Biblias de los testigos de Jehová? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención de esta reunión? Subraya en tu Biblia las citas que vimos hoy.
Gracias por continuar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima clase, donde conocerás cuál es la estructura del Nuevo Testamento. Hasta entonces.